Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a explicar y les voy a dejar una ayudita para la clase número 5. Fíjense que en la hoja número 1, el título Aplicación del método científico en la vida diaria, ¿sí? Aparece en el primer párrafo una definición de ciencia. Hagan mucho hincapié, remarquen o tengan en cuenta esa definición de ciencia, que es el conjunto de conocimientos sistematizados, exactos, verificables y universales que el hombre ha ido adquiriendo a lo largo de la historia, ¿sí? Toda ciencia utiliza un método. ¿Y cuál es el método que utiliza la ciencia? El método científico. Luego aparece un título que dice método científico, ¿sí? Y luego nos encontramos, a donde aparece la imagen, al lado de la imagen a la izquierda, nos vamos a encontrar con una definición del método científico. Todo método científico, el método científico básicamente es un conjunto de pasos o procedimientos, ¿sí?, que se realiza en una investigación científica. Todo método científico tiene distintos pasos. Yo he tratado de sintetizar los pasos para que ustedes los puedan entender. En un primer paso se hace una observación, ¿sí? Primero observamos, examinamos, analizamos, ¿sí?, describimos el hecho o un fenómeno que vamos a estudiar, ¿sí? En segundo lugar, o el segundo paso, se plantea una problemática. El problema siempre se plantea en forma de pregunta. Luego en un tercer paso se recolectan los datos. En un cuarto paso se construyen hipótesis. Yo siempre les digo que las hipótesis son posibles soluciones a un problema, son suposiciones, ¿sí? ¿Qué podría pasar si hacemos tal cosa? Si podríamos solucionar el problema que planteamos al principio, ¿sí?, en base a lo que observamos. Seguimos en la hoja número 1 y nos vamos al paso número 5. Se hacen una serie de experimentaciones. Se pueden hacer en un laboratorio los experimentos o no es necesario hacerlos en un laboratorio, todos los experimentos. Luego se registran en un paso 6, se registran todos los datos, ¿sí?, de la experimentación y se llega al último paso, a las conclusiones. Que las conclusiones nos dicen si las hipótesis que hemos planteado son verdaderas, si esa solución que planteamos al problema es verdadera o si esa solución que planteamos al problema no es verdadera. Si la hipótesis es verdadera, es válida, podemos llegar a una ley o principio, ¿sí? Primero se transforma en una teoría y luego esa teoría se vuelve, ¿sí?, a hacer el método científico sobre esa teoría y se transforma en ley, ¿sí? Ustedes vayan leyendo, lean la hoja número 1 completa y vamos a ir a la hoja número 2. Ya en la hoja número 2 nos aparece un ejemplo de aplicación del método científico. En ese ejemplo de aplicación del método científico ustedes se van a encontrar con la teoría de la generación espontánea. Esa teoría fue refutada, quiere decir que no fue validada, se mantuvo por muchísimos años, ¿sí?, pero llegó una persona que hizo una serie de experimentos y demostró que esa teoría era inválida, ¿sí? Entonces ustedes léanla y a medida que la vayan leyendo, vayan detectando dónde aparece la observación, dónde aparece el planteo del problema, dónde aparecen los experimentos, dónde aparecen el planteo de hipótesis, la recolección de datos, ¿sí?, a partir de ese ejemplo. Vamos a explicar la actividad. En la primera actividad ustedes tienen que definir ciencia, que recién lo dije. Tienen que, dice la pregunta B, ¿qué se conoce como método científico? Es decir, definan al método científico. Luego, en la pregunta C, hagan un mapa conceptual o cuadro sinóptico, lo que ustedes quieran, solamente con los nombres del paso científico, ¿sí?, de los pasos del método científico, solamente con los nombres, nada más, un mapa conceptual. Y pónganle a la flechita conectores, ¿sí? En la pregunta D o en la consigna D, ¿cómo puede ser la observación? Y ahí vamos a tener que volver al paso del método científico, al paso número 1 y ver cómo puede ser la observación, ¿sí?, y dar ejemplos, observación cualitativa, digamos, hay que volver a leer sobre la primera hoja. Luego, ¿qué técnicas? En la pregunta D, ¿cómo se plantea un problema de investigación? ¿Qué técnicas en la pregunta F?
en qué técnicas se utilizan para recolectar datos, también lo vamos a encontrar en el paso recolección de datos, y en la G, en qué se transforma una hipótesis que ha sido probada o validada, ¿sí? Ya dije recién que se transforma en una ley, ¿sí? Primero en una teoría y luego en una ley. Dice la última, la H, lee con atención el ejemplo de aplicación del método científico, el que estaba en la hoja número 2 de la teoría de la generación espontánea, e identifiquen los pasos del método científico en ese ejemplo, ¿sí? Lo que le acabé de explicar recién.